El CISO como catalizador de valor organizacional. A ver, sucede que se dice y decimos, escuchamos en general que la ciberseguridad es una prioridad, que es importantísimo, que no podemos estar sin él. Y hace sentido. Cada vez dependemos más de los sistemas de información, o más que depender, nos apalancamos más en los sistemas de información para operar, para lograr más eficiencia, para ofrecer nuevos servicios, para ser más ágiles, etcétera. Y todo esto es digital. Y entonces la ciberseguridad se vuelve clave porque necesitamos poder ofrecer certidumbre, necesitamos poder ofrecer confidencialidad, privacidad, etcétera. Entonces, pues, la seguridad es prioridad, pero cuando lo dicen en las organizaciones ¿es verdad o es un discurso? ¿Sí? Porque luego resulta que en muchas organizaciones no hay un, un líder de seguridad de la información asignado, no hay una estrategia de seguridad de la información, no hay realmente recursos asignados, no se toca necesariamente en las juntas de dirección, en las juntas de consejo, aún menos, solo cuando ocurre algo, ¿sí? Entonces, pues esa es la pregunta, ¿no? O sea, sí es prioridad, pero si entonces sí es prioridad, ¿en qué momento lo estamos convirtiendo en algo real, asignándole recursos realmente? ¿De qué vamos a hablar hoy? Qué es lo que vamos a llevarnos hoy en estos 90 minutos? Vamos a hablar de qué pasa cuando no tenemos liderazgo en ciberseguridad, como primera parte. Vamos a establecer un marco para platicar y tocar este tema con el consejo directivo, con el consejo de la empresa. Y vamos a hacer un autodiagnóstico y vamos a ver un pequeño roadmap sobre los primeros pasos a tomar para establecer o robustecer el marco de liderazgo digital. Por favor, conforme vayan teniendo preguntas, comentarios, vayamos poniendo en el chat, como ya lo comentó Monse, para que los vayamos atendiendo. Ahora, ¿qué pasa aquí en la TAM? Aquí en la TAM tenemos una realidad de que tenemos muchos ataques y pocos recursos. Digo, datos bueno, fuimos sacando aquí de varios fabricantes, organizaciones enfocadas en seguridad de la información. Encontramos que México concentró el año pasado concentró el 55% de los ciberataques de América Latina, más de la mitad. Costa Rica tuvo un ataque de ransomware en 2022 que lo llevó a declarar una emergencia nacional porque tuvo que parar temas de impuestos, temas de comercio exterior y por aduanas, etcétera. O sea, de ese nivel fue el impacto. Chile tuvo un banco que tuvo que cerrar todas sus sucursales por un incidente de ransomware. Y se habla de que hay una escasez de profesionales de seguridad. Se habla de 1.3 millones de profesionales que nos faltan enfocados a seguridad de la información. Digo, no sé si realmente ese número de 1.3 millones sea el correcto. Tal vez sería el ideal si todas las organizaciones tuviéramos gente enfocada en seguridad de la información. Pero lo que sí me queda claro es que hay una distancia en eso que les decía, entre el discurso de que la ciberseguridad es prioridad, es muy importante, y la realidad de los esfuerzos y los recursos que se están asignando en las organizaciones. Y solo hasta que hay un problema se toca. Me ha tocado estar en organizaciones donde acaban de tener un ataque y hablo con el equipo directivo y comenta el director general, ¿no? O sea, al día, 2 días del evento, no, hombre, esto estuvo terrible, no puede volver a suceder. Eh, tuvo una afectación de X millones de pesos este incidente. A los 30 días, volver a platicar en ese mismo comité, con ese mismo grupo, sale el tema y dice, no, sí, estuvo bastante mal, lo bueno es que nuestro equipo lo manejó bien, y tuvo una afectación y ya, disminuyó el impacto que habían comentado originalmente como una quinta parte.
Y ya, se olvidó. Última vez que se mencionó el tema de ciberseguridad en esas juntas, ¿no? De manera orgánica, de manera directamente por los miembros del consejo, por los miembros del equipo que reporta a ese consejo. Entonces, pues es importante cuando sucede algo, ya después se nos olvida. Perdón, aquí algo pasó con las animaciones, pero en fin. Entonces, lo que es importante entender que el liderazgo no es un lujo, es una necesidad crítica. Como decíamos, si cada vez dependemos más, nos apoyamos más en los sistemas de información para operar, pues ¿qué pasa si no están disponibles? Bueno, ya lo tuvimos el año pasado, fue cuando lo de SolarWinds, ¿no? Que lo más visible fueron los aeropuertos, las aerolíneas afectadas por una falla en una actualización de un software que generaba, que provocaba que crasheara Windows. Entonces, todos los equipos Windows que se reiniciaron, ¡pum! Tronaron y, y afectó a millones de personas en el mundo. Lo más notorio, lo más visible al público en general fueron las afectaciones de líneas aéreas y medios de transporte en general. Pero pues recientemente, hace unas semanas, tuvimos unos problemas con AWS, ¿sí? Que estuvo abajo y entonces eso afectó una serie de servicios. Tuvimos problemas con Cloudflare. Cloudflare, para si alguien no lo sabe, es un servicio que hace como una especie de filtrado. Algunos sitios lo tienen contratado. Cuando yo trato de entrar a algún sitio web, a veces paso por un filtro de Cloudflare, muchas veces es invisible para mí, o sea, no se nota. Algunas veces, no sé si les aparece una ventanita, dice Cloudflare esperando y te hace esperar un par de segundos. Pero este servicio de filtrado lo que hace es que evita ataques de negación de servicio porque verifica de alguna manera todas las conexiones, pero tuvo fallas. Y entonces, pues muchos de los sitios que estaban detrás de este servicio no fueron accesables adecuadamente o sí podían accederse, pero con problemas, otros de plano no se podían acceder. Entonces, al final tenemos una dependencia muy grande en, en, en estas plataformas digitales. Entonces, cuando hablamos de ciberseguridad, necesitamos empezar a pensar en cómo nos afecta tres cosas. Una, que perdamos la confidencialidad de la información, que no podamos asegurar o mantener la información sensible. Y sensible puede ser pues, porque está declarada como tal, porque es de una persona en particular o porque es importante para nosotros que nuestra competencia y los demás no la conozcan. Es información sensible que se mantenga confidencial, es decir, que únicamente las personas autorizadas a tener ese acceso la puedan ver. ¿Sí? La otra parte es la disponibilidad de la información, que realmente la información, nuestros sistemas, nuestros procesos estén disponibles, sean accesables y funcionen de manera adecuada cuando los necesitamos en nuestros horarios de atención. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando no? Eso también es parte de la seguridad. Y por último, la confiabilidad. ¿Qué pasa si nos modifican los datos? ¿Qué pasa si el hackeo no se trata de, de tirar el sitio? ¿Sí? No se trata necesariamente de robarnos información, sino de manipular algo. Y entonces alguien modifica la información de manera que lo que nos aparece en el sistema ya no es confiable. Entonces son las tres cosas que tenemos que cuidar y por esto el liderazgo en ciberseguridad es una necesidad crítica. ¿Cuál es el impacto de negocio? A ver, y vamos a hablarlo porque muchas veces cuando hablamos del impacto estamos pensando en la parte técnica o nos ponemos a hablar de la parte técnica, ¿sí? En firewalls, IDS, XDRs, etcétera. Bueno, lo primero y más evidente es la pérdida de ingresos, ¿no? Si se interrumpe la operación, perdemos ingresos. Dejamos de generar ingresos. En algunos casos, tenemos la oportunidad, ciertos negocios tienen la oportunidad de recuperarlos después. A veces porque no los generamos ahorita, no quiere decir que no los vayamos a generar después. Pero hay otros casos en donde ya lo perdemos. Si era un tema de sensible al tiempo, si son vuelos, si son temas perecederos, si no se hicieron ahorita, ya lo perdimos.
Si ofrecemos servicios, el tiempo no siempre lo podemos recuperar o lo podemos recuperar hasta cierta forma, ya lo perdimos, ¿no? Entonces, esa interrupción de operación nos puede generar una pérdida de ingresos. Las fugas de datos nos pueden generar multas por las autoridades regulatorias. Cada vez en muchos países se va robusteciendo la legislación respecto a estas leyes de protección de datos personales, temas sensibles. Hay sectores regulados, los sectores financieros, obviamente, que si hay una fuga de información, se tiene que reportar, y si no se demuestra que se tomaron los debidos cuidados, que se realizaron todas las acciones razonablemente convenientes de acuerdo a nuestro nivel de riesgo, entonces nos hacemos acreedores a una multa. A lo mejor la multa somos acreedores de todos modos, pero es una multa pequeña. Sin embargo, si no demostramos que tomamos esa debida diligencia, ese debido cuidado, entonces, la multa puede hacerse mucho más grande. Y por otro lado está la reputación. ¿Qué pasa si ya no somos confiables? Si la gente está preocupada que porque la información que nos da a nosotros va a verse afectada, puede hacerse pública. ¿Cómo nos impacta eso en el mediano plazo? Porque esta es la otra parte de estos incidentes. Hay un impacto inmediato. Inconvenientes, comunicados, prensa, reclamos. Pero lo más importante desde el punto de vista de negocio es qué pasa en el mediano y en el largo plazo. Muchas veces estas afectaciones hacen que perdamos posicionamiento en el mercado. Si antes teníamos el 20% del mercado y después de este incidente a lo mejor le dimos la oportunidad a alguien de la competencia que creciera y ahora vamos a tener el 15%. ¿Sí? Entonces esto es muy importante. Este daño de la confianza que estábamos hablando. Y bueno, sin un CISO, la empresa está asumiendo riesgos invisibles, intangibles a veces, que van directo a los ingresos, la reputación y el cumplimiento. Ahora, las empresas medianas tienen un doble problema, ¿sí? Porque por un lado, probablemente no tienen el presupuesto y a lo mejor el tamaño de operaciones para tener un CISO de alto calificado, conocido, en tiempo completo. Y por otro lado, pues tienen sus áreas de TI rebasadas por la operación, los proyectos, los incidentes. Es decir, mantener la operación más crear lo nuevo. Están enfocados en eso, no están enfocados en seguridad, porque eso no es lo que... Seguridad per se no genera negocio. Seguridad habilita negocios, pero no genera el negocio por sí mismo. Entonces, pues TI está enfocado en la operación. Por eso debe estar separada la parte de seguridad de información, la estrategia, la verificación debe estar separada de la operación de la parte de TI. Es como no podemos tener que finanzas y auditoría o contraloría sean lo mismo, porque entonces se es juez y parte y puede haber vicios con buenas intenciones y sin ningún dolo, pero puede haber vicios en esto, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que las áreas de TI están saturadas. Yo realmente no conozco áreas de TI donde les estén sobrando los recursos y el tiempo, ¿sí? La seguridad es dispersa. ¿Por qué? Porque nadie ve, por un lado, nadie ve el riesgo completo y por otro lado, nadie es el dueño de ese riesgo. Entonces, seguridad ve desde el punto de vista de accesos o de respaldos. TI lo ve desde ese punto de vista, accesos, respaldos. El negocio a veces lo ve como un inconveniente. Oye, pero ya necesito que arranquemos este sitio. Oye, pues tal empresa nos lo hace más barato. ¿Por qué no lo hacen rápido y lo liberamos? Sí, oye, pues demos el acceso, ¿no? Al del área de negocio lo que quiere es que el servicio esté funcionando. No está pensando necesariamente en todas las implicaciones que tiene, y es natural, a diferencia de en el ámbito físico, donde tenemos muy claro el tema del robo de mercancía, la protección de locales, de transporte, todo eso. Esto es invisible, no lo vemos. Sí, es real, sí, tiene afectaciones impactos reales, pero no lo vemos. ¿Sí? Entonces, con todo esto, el rol del CISO, bueno, cuando lo hay como tal,
ha cambiado, porque originalmente pues había más que como un CISO, como un Chief Information Security Officer, pues había un responsable de seguridad, ¿no? Y era un técnico de TI que le dijeron, oye, tú vas a ver lo de seguridad, y a veces decía, no, pues su función principal eran los parches, ¿no? Era el jefe de parches. ¿Sí? Y estaba enfocado en controles y reporta muy poco, solo cuando hay un problema, pues tiene, oye, hubo un incidente, hubo un problema, y ahora depende del incidente. Hubo un incidente técnico que nadie más que te ahí se dio cuenta, bueno, pues no pasó nada, ¿no? Hubo algo que fue como un hipo, ¿no? Que nada más afectó momentáneamente las operaciones. Bueno, nadie se dio cuenta, no sabemos el impacto real que tuvo. Entonces reportaba post-mortem cuando había algo que era muy visible para el negocio o para cierto directivo. Ahora, pues es más un ejecutivo de riesgos de negocio, o es lo que debería de ser. Debe ser quien ayude a que el negocio entienda estos riesgos y le ayude a la gestión del riesgo resultante por la operación digital. Entonces, de esta manera se convierte en un socio estratégico de la dirección y del consejo, como el abogado, ¿no? Como la parte jurídica que ayuda a que se puedan navegar de una manera segura y adecuada, reducir, manteniendo los riesgos controlados. A ver, no se trata de no tomar riesgos, se trata de tomar riesgos de forma consciente, medidos y controlados. Su enfoque ya no es en controles, su enfoque es en el resultado, en resiliencia y valor. Valor podemos generar si tenemos cierto nivel de seguridad, si tenemos ciertas capacidades? ¿Sí? Si no somos tan sensibles a una afectación porque tenemos soluciones alternas, tenemos capacidades de operación en contingencia. Oye, todo eso viene de controles, sí, técnicamente sí, pero mi enfoque es en qué logramos y ya después cuando se baja, se profundiza, hay que ver el cómo. Y se convierte o deberíamos de tener indicadores constantes. Oye, ¿cómo estamos en seguridad? ¿Cuántos incidentes hemos tenido? ¿Cuántos graves? ¿Hemos logrado estas capacidades? ¿Cómo está nuestro uptime? ¿Cómo estamos en el tema de generación de cultura? Incidentes de malware, incidentes de pérdida de datos, etcétera. Cumplimiento. Cada vez más nos toca conocer organizaciones, sobre todo medianas, pequeñas y medianas, que atienden a grandes clientes que están viéndose abrumadas porque esos grandes clientes les están pidiendo evidencia de que tienen un programa de seguridad formal y que ese programa no solo existe, sino que es efectivo. Y la forma más sencilla de que nos lo piden es a través de un cuestionario. Pero antes llegaba un cuestionario de 20 preguntas, bastante sencillo. Oye, ¿tienes una política de seguridad? Sí. ¿Existe un comité o la dirección revisa la política de seguridad? Sí. ¿Tienes firewall? Sí. ¿Controlas los sitios a los que se navega? Sí. Ok, ¿no? Digo, ya, había 20 preguntas de ese estilo y se acabó. Hoy están llegando unos cuestionarios de 100, 150 preguntas muy concretas, ¿sí? Donde si tenemos temas de protección de datos personales, si estamos gestionando el riesgo de terceros, si tenemos una gestión de riesgo, y no solo eso. Muchos de estos nos están pidiendo la evidencia, una evidencia demostrable. Y aquellos que son más avanzados, más maduros, no solo nos piden esa evidencia, nos dicen qué tipo de evidencia están esperando. Y ahí es donde empieza esto a volverse muy complicado, porque una cosa es que tengamos un programa de seguridad básico y tengamos ciertas políticas, ciertas medidas, y a lo mejor tenemos buenas prácticas, pero no tenemos la trazabilidad implementada para demostrar que realmente esto es algo continuo, que realmente esto está medido, controlado, etcétera. Y no tenemos menos todos estos temas muy concretos para que nos están pidiendo en estos nuevos cuestionarios. No sé, me gustaría ver nada más si ponen alguna mención, ahorita me fijo en el chat, pero si lo pudieran poner así de
si ya les está pasando o ya han observado en su entorno, a lo mejor no tiene que ser en su empresa directamente, pero en la empresa alrededor, esta situación donde pues, las exigencias de clientes, o sea, del mercado, de las regulaciones empiezan a ser cada vez más complejas, ¿no? Pongan un pequeño comentario en el chat y ahorita al ratito lo veo y comento al respecto. Bueno, ¿qué se espera hoy del CISO? Entonces, como les decía, que sea el traductor de riesgos, ¿sí? Que le traslade, que sea esa interfaz entre el área de TI y tome el riesgo tecnológico y lo traslade al riesgo de negocio y viceversa. Las necesidades del mercado, las necesidades de cumplimiento y las necesidades del negocio las traslade al otro lado hacia riesgo tecnológico también, pues para hablar con todas las partes que componen esto. Por otro lado, que sea socio en las decisiones, que nos ayude en temas de proyectos digitales. Oye, vamos a lanzar un servicio ahora vía web, puedes hacer tus solicitudes, vía web puedes hacer todo un trámite. Todos estos temas de autoservicio que se están ofreciendo cada vez más son proyectos digitales o que nos vamos a conectar con un proveedor o con un cliente para eficientar la comunicación, agilizarla. Bueno, todos estos proyectos digitales requieren un análisis de ese riesgo digital. Si vamos a hacer una adquisición, si se va a hacer una fusión, bueno, ¿qué implicaciones tiene? ¿Cómo están los temas de seguridad de un lado? ¿Cómo están del otro? ¿Qué implicaciones tienes? ¿Vamos a hacer una alianza? Si se quiere lanzar un nuevo producto. Entonces, bueno, que participe y sea un socio en esas decisiones y tome responsabilidad, se adueñe de ese riesgo digital, ¿no? Y que sea un arquitecto de resiliencia que pueda crear escenarios de impacto desde el punto de vista del negocio, que pueda tener indicadores y métricas para el consejo, para que se vaya viendo la evolución, el estado, ¿sí? Y que cuando hay algo importante sea visible y claro para los tomadores de decisiones de negocio. A ver, déjenme revisar, a ver si hay algún comentario. Okay, no hay comentarios. Muy bien. Ahora, ¿cómo funciona este CIO? Por un lado, digo, este CISO. Por un lado, tenemos que el CISO, eh, ya dijimos todo lo que tiene que hacer, cuál es su rol actualmente, pero a veces es muy difícil tomar decisiones ya desde el otro lado, lo del consejo, la dirección, el negocio. Es difícil tomar decisiones sobre temas que no conocemos o no dominamos. Entonces, estas preguntas creo que son importantes y que podrían ser lo que le deberían preguntar al responsable de seguridad, que ojalá sea un CISO. ¿Sí? O por lo menos un oficial de seguridad de información, un responsable, un líder de seguridad de información, no tiene que ser el Chief Information Security Officer, pero tiene que ser un responsable de seguridad que pueda responder todos estos puntos. ¿Sí? ¿Qué tan seguros estamos como organización? Yo creo que es una pregunta muy importante y desde el punto de negocio eso es lo que nos importa, ¿qué tan seguros estamos? ¿Sí? ¿Cuáles son las mayores amenazas y riesgos para nuestra industria? ¿Qué nos preocupa? Porque puede ser muy diferente lo que le preocupe a una persona en lo particular, al director de finanzas, al director comercial, al director general, al presidente del consejo, a los consejeros, ¿no? Desde la parte jurídica, y donde tiene a lo mejor unas ideas, oye, es que vi el otro día una noticia de esto, si es, no es, cómo nos protegemos de eso, a nuestra industria, cómo está siendo afectado, que nosotros damos servicios de logística, cómo está siendo afectado el sector logística, el sector logístico, seguridad de la información, qué nos está exigiendo el mercado, cuál es la tendencia, si ahorita no nos preparamos y podemos demostrar que tenemos todas estas medidas, ¿cómo puede eso afectar nuestros negocios futuros? A lo mejor ya no nos dan un nuevo proyecto, algún cliente nuevo, a lo mejor no podemos entrar a ciertos mercados, ¿sí? En cambio, si tenemos esas capacidades ya desarrolladas, tal vez es la puerta que nos abre. Entonces, ¿cuáles son los mayores amenazas y riesgos para nuestra industria desde el punto de vista de seguridad de la información?
cuáles riesgos potenciales son más críticos. De esos riesgos que ya vimos, cuáles son realmente más críticos si no implementamos ciertas medidas de seguridad. Porque, bueno, todas estas medidas de seguridad tienen implicaciones. Hay que hacer inversiones, hay que en productos, en herramientas, en ciertas medidas que nos pueden hacer menos ágiles, tal vez desde nuestro punto de vista, o desde el punto de vista de la gente del negocio. Oye, es que esto me quita agilidad, ¿sí? Entonces podría ser que estamos siendo menos ágiles o ¿qué pasa si viene un tema de cumplimiento? Miren, en estos últimos tiempos, este año, y aquí en México en particular, ha habido una serie de cambios en las regulaciones, en las leyes, que pueden cambiar totalmente la forma en que tenemos que operar, ¿sí? Muy sencillo. Se convirtió en el que a partir, no recuerdo ahorita de qué fecha, todas las plataformas digitales tendrán que dar acceso a la autoridad en tiempo real para ver las transacciones que tienen. Y no necesariamente, digo, porque aquí se manejan muchas cosas, a lo mejor la ley no es clara, yo queriéndola tomar con de una forma no negativa, a lo mejor lo pienso, no es que quieran ver qué es lo que está haciendo el usuario ahí adentro, sino es cuántos usuarios tienes, ¿no? Esos usuarios, ¿qué servicios están contratando? ¿Para qué? Para saber si me estás reportando todos realmente todas las transacciones que tienes. ¿Sí? Entonces, a lo mejor no es para ver los datos de los usuarios, es para ver las transacciones que tienen y el tipo de transacciones que tienen los usuarios para ver que eso está reportando. Bueno, a ver, técnicamente eso, ¿cómo se va a hacer? Técnicamente, ¿cómo le doy ese acceso sin darle acceso ni control sobre la plataforma? En fin, entonces sí, todo esto viene complicado, ¿no? Y bueno, la otra parte muy importante, ¿cuál es nuestro apetito de riesgo? Voy a comentar un poquito sobre los temas de estos términos de riesgo. Por un lado, podemos tener un apetito de riesgo. Este es el riesgo que queremos tomar, el riesgo que estamos dispuestos a tomar porque nos va a permitir crecer, nos va a permitir operar, nos va a permitir tomar una ventaja, pero tiene que ser medido, ¿sí? ¿Cuál es en qué nivel, en qué momento llegamos a un riesgo crítico, un riesgo en el que ya no es sostenible, pasamos el apetito y entonces llegamos a nuestro riesgo tolerable? Oye, sí lo aguantamos, pero no queremos estar aquí. O sea, sí, momentáneamente o bajo una situación podemos estar ahí, pero no queremos pasar. Pero pasando de ahí, ya es un problema muy grave para la organización. Y ¿cómo involucramos, cómo aseguramos que mantengamos el tema de seguridad de la información en el desarrollo del negocio? ¿Sí? Entonces, creo que son 5 preguntas clave y básicas. Son las 5 primeras preguntas que debería plantearse la dirección y el consejo y que probablemente no tienen todas las respuestas o no tienen todas las respuestas claras y debería haber alguien dentro de la organización, es decir, líder o liderazgo de seguridad de la información que les pudiera ayudar a responderlas. Y si en este momento las respuestas no son satisfactorias, pues que se pueda establecer un plan de trabajo para llevarlas a ese nivel adecuado para el negocio. Si hacer también alguna pregunta, nada más pónganme en los comentarios. En su empresa, la seguridad de información reporta al más alto nivel, reporta a dirección general de manera continua o reporta al consejo de administración de manera continua. A ver, los espero tantito en lo que me escriben aquí en el chat. Nada más, sí o no. Muy sencillo. Veo algunos que están poniendo que sí, que bueno, excelente. Bueno, bien, vamos a ver. Sí, sí, ya van 4, pues excelente. Bueno, pues está bien, digo, ahí va, parece que sí. Entonces, todos los que están conectados estamos
muy avanzados con el liderazgo en ciberseguridad. Excelente. Qué bueno, muchas gracias. Muy bien. A ver, vamos a hablar de un par de casos reales. Una empresa integradora de servicios de TI especializados, mucho almacenamiento, análisis de datos, temas de inteligencia artificial, que atiende grandes empresas, empieza a recibir estas solicitudes de cumplimiento y madurez, porque ya no solo te piden el cumplimiento, te quieren ver tu nivel de madurez y seguridad de la información para continuar siendo proveedores. Entonces aquí es cuando empieza que aunque el equipo tiene buenas prácticas, pues de repente empiezan a hacer las preguntas y ni siquiera queda claro cómo tengo que responder, porque a lo mejor no estamos enfocados en seguridad de información, no tenemos a alguien en el equipo que tenga esta formación, esta visión, y empieza a costar trabajo poder interpretar. No nos podemos poner de acuerdo sobre el enfoque de la pregunta y mucho menos en la respuesta. Entonces, bueno, en este caso, esta organización pues, tenía buenas prácticas, pero no estaba necesariamente formalizado, no había esa trazabilidad. Esos cuestionarios se estaban volviendo cada vez más complicados responderlo porque, como les decía, cada quien entendía cosas diferentes y déjense de eso, no había una certidumbre sobre el enfoque de la pregunta. Entonces, si yo no entiendo la pregunta, no puedo, es muy difícil que yo dé la respuesta correcta, la respuesta esperada. Y se soltaba evidencia en un programa formal. Entonces, bueno, contratan un programa de un CISO virtual, en este caso, no estaba un CISO de tiempo completo, al menos no en este momento, y quien los guía y los apoya en la construcción de este programa formal de seguridad. El resultado es, pues instalan su comité de seguridad de información, se preparan para certificación de ISO 27000 para estarse adelantando. No se los había pedido todavía a sus proveedores, pero dicen, nos vamos a adelantar y vamos a tener esta certificación y entonces vamos a poder demostrar que ya tenemos un programa formal, maduro, operando, revisado. Le logran dar confianza a los clientes. Entonces, bueno, este es un caso, ¿no? Y logran hacerlo bastante rápido en algunos meses. Otro caso más crítico, una empresa que creó un SaaS muy interesante, muy utilizado por sectores financieros, algunos bancos, muchas aseguradoras, pues ofrece un servicio y se abre la oportunidad de trabajar con un cliente multinacional, pero los requisitos de seguridad que pedía este cliente, aunque ya habían pasado los requisitos de seguridad de varios clientes de ese sector, cuando llegan con este cliente, no pasa. Dicen, ¿saben qué? No están en el nivel que nosotros necesitamos, muchas gracias por participar, nos vemos en un año. No, bueno, pues un baldazo de agua fría porque era una oportunidad muy grande y realmente parte de los objetivos, ¿no? De la estrategia de adquisición de mercado que tenía este cliente, ¿no? Entonces, aquí, como les decía, solicitaban controles y evidencia muy específicos. Entonces, otra vez, ¿qué es lo que hacen ellos? Contratan este servicio de CISO, empiezan a establecer un programa que los apoye en el robustecimiento. Ya tenían un programa formal, pero a lo mejor estaba en el nivel 2, voy a decir, y necesitaban llegar al 3,5, digo, por ponerle una escala, ¿no? Y los apoya y logran robustecer el programa y a través de algunos ajustes, algunos temas de trazabilidad, más algunos planes de trabajo, porque no siempre tengo que tener todo ya hecho. Esto también es muy importante y esto es lo que nos puede ayudar, es el liderazgo en seguridad de información. Identificar lo que ya tengo que tener hecho e identificar lo que puedo definir y dar planes, presentar planes de trabajo, pues que estén bien armados, que hagan sentido y que le den la confianza a ese tercero de que realmente vamos a llegar allá. Y entonces a través de todo eso logran en 60 días aprobar con el proveedor. No quiere decir que en 60 días ya cumplieron con todo, quiere decir que en 60 días lograron revertir la decisión. O sea, todo, bueno, fue 90 porque desde ir a las juntas con el cliente, platicar, hablar, pedir que se dé otra oportunidad, se vuelve a hacer todo, se llena, se establecen, se generan se cubren huecos. Como ya había un programa de seguridad, ya había varias cosas que estaban haciendo, pero había detalles que faltaban, se empiezan a complementar esos detalles, se presenta evidencia de manera que le dicen, ok, ya estás en este otro nivel y te doy
otros 3 meses para que termines de implementar ciertos controles. Bueno, lo logran, ¿sí? Entonces obtienen esa aprobación del cliente y deciden prepararse, en eso están, ahorita están en su preparación para ya obtener la certificación ISO 27000. Entonces, en algunas cosas de lo que le pide el cliente va mucho más allá del detalle de lo que pedía una certificación de ISO 27000, ¿sí? Entonces, hay una diferencia, y esto es un complemento, porque a veces decimos, oye, es que la certificación de ISO 27000, bueno, la verdad es que da mucho pausa. ¿Por qué? Porque nos asegura que tenemos un programa formal, que tenemos un programa con mejora continua, que hay unas revisiones internas y unas revisiones externas, hay un mínimo, ¿no? Hay una base de gestión y de trazabilidad. Pero a veces la industria, el sector, nuestros clientes nos piden temas muy específicos, como era el caso de este escenario, donde piden temas muy específicos, muy robustos en ciertos puntos, lo que les preocupa a ellos. ¿Sí? Porque este SaaS se conecta con los sistemas de la entidad financiera, de la entidad, y entonces, pues, oye, si yo voy a dejar que este SaaS se conecte con mis sistemas, tiene que tener un nivel realmente muy, muy alto para que no se vuelva el punto de riesgo, el punto débil a través del cual los sistemas de esta entidad financiera sean vulnerados. Pero bueno, entonces son escenarios. Entonces, en ambos casos, el tener este liderazgo de ciberseguridad, el tener estos programas afinados, digamos, ya más evolucionados, genera valor. ¿Por qué? Porque en este caso habilitó un negocio, recuperó algo que estaba perdido, pero bueno, es parte de la estrategia comercial que tenían. Y en el caso anterior, en este otro caso, pues les permitió mantenerse con una serie de clientes. Todavía no tenían un problema en ese momento, pero ya se veía venir. Ya les estaban diciendo, oye, para el siguiente año te voy a pedir todo esto. ¿Cómo estás? Porque ya estoy pidiendo esto, ya tuve una situación y estoy pidiendo esto. Entonces, lo que estamos viendo cómo pasa de ser nada más un gasto, porque es una visión a veces común, ¿no? Que tanto TI como y más seguridad todavía son un gasto. Son una inversión, debería ser una inversión. Si está bien llevado, es una inversión. Claro, cuesta, claro, consume recursos, pero tiene que apoyarme, me tiene que brindar algo, pues porque si no, no tiene caso que estén ahí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo pasamos que la seguridad se pase de gasto a generar de valor? A ver, cuando se hace bien, la seguridad protege, habilita y construye. Protege los ingresos y la operación, habilita nuevos negocios y canales digitales y construye confianza en los clientes y los reguladores. Entonces, este es el enfoque que tenemos que darle seguridad desde el punto de vista de negocio. El enfoque de seguridad de información debe ser este. Oye, cómo nos protege, qué nos está habilitando y qué está construyendo. Creo que para mí, este es el punto más claro de lo que debe dar toda esta inversión y todo este esfuerzo de seguridad de información. Entonces, esta confianza digital como activo, a ver, ¿qué está pidiendo el mercado? ¿Qué es lo que estamos observando? Due diligence de seguridad de información, cada vez más frecuente y más robusto. Evidencias de controles. Y no siempre nos piden certificaciones, sino porque no las quisieran, sino porque hay que cuidar la cadena de suministro y hay que desarrollarla con el tiempo. Entonces, si yo no tengo una certificación, pues no es algo que voy a tener de la noche a la mañana. A lo mejor hoy todavía no la pido, pero si las exigencias van llevando hacia allá, a lo mejor en el mediano plazo es algo que se va a pedir o va a ser un diferenciador, insisto. Si nosotros ya tuviéramos una certificación confiable y reconocida, pues a lo mejor es una gran base donde ya nos ponen un filtro, ¿no? Ya nos ponen otro nivel, de seguridad de información. Monse, no sé si ahorita, por ahí teníamos el dato, no me acuerdo la verdad de memoria. Este, si nos pudieras dar algunos datos, ahorita en un momento, de los números de empresas certificadas en algunos países de aquí de América Latina, incluyendo, ¿sabes qué? Incluye el caso de España, porque creo que estaba muy interesante ese número también. Ahorita que lo tengas, si me ayudas, Sí, por ahorita favor. ahorita lo comparto. Pero ahorita,
Ahora, oye, es que ya la certificación, el que esté certificado me resuelve todo. No, pero es una base, es la base y es la evidencia de que tengo un programa continuo y formal y que está alineado, al menos a cierto nivel, con el negocio y que lo estoy considerando y que lo estoy revisando y que le estoy dando recursos. Y entonces eso ya es una gran base. Ahora, si a ese le añado ciertos controles específicos de la industria que estoy atendiendo, de la industria en la que estoy, ya se puede volver un programa muy, muy robusto, ¿no? Y entonces los beneficios de estar preparado, pues nos puede acelerar el cierre de un contrato, porque a diferencia a lo mejor de otros, nosotros sí lo tenemos. Nos puede abrir acceso a cadenas globales. Como les decíamos, el caso de esta empresa que quería atender un cliente multinacional, a diferencia nada más de alguien aquí nacional, que aunque tenía, que había controles estrictos y ya tenían y ya cubrían ese nivel, cuando llegaron con este multinacional, el nivel era mucho más alto. Sea, el contar con estos elementos puede abrir ese acceso a los mercados globales y reduce la fricción en auditorías. ¿Por qué? Muy sencillo. ¿Cuántas veces nosotros mismos no llegamos a revisar algo y cuando vemos que todos los puntos ya los tienen ordenados? A ver, tú llegas a revisar una planta o un almacén y ves que todo está acomodado, que tiene marcadas sus líneas, los temas de seguridad de seguridad de personal, de seguridad industrial, que hay indicadores, que todo está limpio, que todo el mundo va haciendo las cosas, todo se ve ordenado. Bueno, ya traes una impresión de que están bien. Entonces, ya tu revisión se va a centrar en detalles más puntuales, oye, a ver esto, a ver lo otro, pero ya llegas con otra postura, ya te cambió tu postura y entonces va a ser mucho más sencillo. Entonces, eso es lo que pasaría. Si ustedes tienen alguna certificación, digo, no tiene que ser 27, la que corresponda para su área, para su sector en el tema de seguridad de información, y tienen que estar demostrando continuamente, eso les va a bajar mucho la, la el enfoque de cómo va a llegar el auditor con ustedes ante la auditoría. Muy bien. Ahora, ¿qué significa esto de ser ciberresilientes, no? Y hablamos de resiliencia. Una de las cosas que mencionábamos hace rato era esta resiliencia, que el CISO es el arquitecto de resiliencia. ¿Qué significa esto para el negocio? A ver, no es que no nos ataquen. Dijimos, oye, México recibió el año pasado el 55% de los ataques de la región. Híjole, eso no está necesariamente en de los intentos de ataque, no necesariamente son ataques exitosos. No es que no nos ataquen, eso no depende de nosotros, es el entorno. El entorno nos ve, eh, nos va a llegar, ¿no? Es el entorno que estamos. Entonces, pero vamos a poder anticipar, resistir, recuperarnos y aprender para que la siguiente vez no seamos susceptibles a lo mismo, para que no nos tropecemos dos veces con el mismo nivel. Y por otro lado, entonces, ¿qué nos debemos preguntar? Tenemos que tener muy claros qué procesos no pueden caer, no pueden ser afectados. ¿Cuánto tiempo aguantamos sin que este proceso esté operando nada o parcialmente? ¿Y quiénes se enterarían primero? ¿Cómo nos va a afectar esto en el negocio? A ver, ahorita continúo. Monte, creo que ya tienes los datos, ¿verdad? Si nos comentas un poquito. Sí, voy a compartir mi pantalla, Sí, Oscar. claro. Y me confirman si ahí lo están viendo. Ya casi, ya quiere. Hoy los bits están con flojera. Está con el bloqueo, bueno, a ver Sí, qué la tal, verdad. estamos con el bloqueo de transportistas, ¿no? En ciertos estados y eso, pues, tiene afectaciones. Se ve, a ver, sí, ya se ve. A ver, tenemos que en Estados Unidos, 4,260 certificados. En España, 2,425. Y luego sigue México con 475. O sea, una sexta parte, casi, quinta parte de lo que tiene España. Brasil, una cuarta parte, un 75% que México, 373, Canadá, más o menos por ahí, y ya de ahí otra vez bajamos como a la mitad, menos de la mitad de lo que tiene México, Perú, Colombia, no, mira, Colombia también está desde los más altos,
Pero bueno, al final es de la cantidad de empresas. Digo, y a mí el lugar que me llamó mucho la atención fue España, digo, siendo también un mercado de habla hispana y un país pues relativamente pequeño comparado con Brasil, Argentina, México. Eh, que esa cantidad de certificados, digo, entonces eso habla mucho de la cultura de cumplimiento y los requerimientos del entorno. Pero si queremos ir y empezar a exportar a Europa, por ejemplo, o otros sectores por allá, a lo mejor este es el tipo de poder demostrar que tenemos un programa formal, es el camino. Estados Unidos tiene muchos más. Digo, entendemos una economía muy grande, un país muy grande. Lo que hay que considerar es que ISO no es un programa popular en Estados Unidos. Ellos tienen sus propios marcos de referencia sobre información, NIST y algunos otros, IPA, etc., que son muy importantes allá. Entonces, a pesar de no ser el programa más popular o digamos el marco de referencia más popular, aunque sí es conocido, pues tienen un alto nivel. Pero bueno, entonces nada más es esto. Creo que hay una oportunidad, pensando en el tamaño de las organizaciones, de lo que tenemos, ¿no? Digo, tenemos algunos países, Costa Rica, por ejemplo, me llama la atención, 17. Digo, este dato lo saca una entidad internacional, una entidad certificadora internacional, que, que va contando, ¿no? Y que va haciendo su encuesta de cuántos han certificados. Digo, hay datos de un año contra otro. Está interesante, pero bueno. Gracias, Monse. Por ahí vi que hubo un comentario, déjame ver. Nos comenta Humberto que esto aumentará hasta que la alta dirección de las empresas vean la seguridad de información como algo estratégico, no como defensa de los datos. Efectivamente, y sobre todo no como algo reactivo. A ver, no queremos pensar y no queremos invertir. Oye, ¿cuánto cuesta el presupuesto de seguridad, no? Y el presupuesto de TI son tanto. Ay, no, inventes otra vez, están subiendo, son los que más recursos nos piden. Sí, nada más que a veces pensamos que nos los pide el área. Sí, sí, lo pide el área, pero lo ejecuta para toda la organización. TI pues da servicio a toda la organización, seguridad de la información debe dar servicio a toda la información y debe asegurar que esa inversión que estamos haciendo en tecnología no nos vaya a causar problemas, al contrario, nos habilite, ¿no? Lo que les decía aquí, nos ayude no solo a proteger, sino a habilitar nuevas oportunidades y a construir esa confianza para que no seamos uno de esos de la estadística. Entonces sí, Humberto, necesitamos, y esa es parte de la idea de esta charla, ¿no? Traer elementos, traer puntos de comunicación en el lenguaje de negocios de pues, por qué es importante y por qué debemos. Ah, perdón, según yo les estaba mostrando mi pantalla y no era cierto. Ahora sí. ¿Sí? Entonces, esto, ¿no? Esto es lo que estaba comentando. Bueno, que me regreso a donde estaba. Entonces, resiliencia no es que no nos ataquen. Entonces, entre las 5 preguntas que yo les decía que el consejo y la dirección debería poder contestar, estas preguntas clave que a lo mejor el mismo negocio no sabe en este momento cuáles son los críticos. Si le preguntamos al área y si vamos preguntándole a cada quien, pues desde su punto de vista sus procesos son muy importantes y no se pueden caer. Y claro, todos los procesos, todos los procedimientos son importantes, pero ¿cuáles son los que más afectación tendrían? Y ahí es donde entra, por ejemplo, el tema del análisis de impacto de negocio, que tiene que ver con la continuidad. ¿Sí? ¿Qué procesos son los más críticos? ¿Cuánto tiempo realmente aguantamos antes de que se vuelva un problema que ya no vamos a poder resolver? Que hay un caso de una empresa que se dedica a temas eléctricos, iluminación, es un proveedor muy grande del mercado nacional, y bueno, creo que internacional también, pero nacionalmente es grande y, y genera, bueno, pues tiene clientes muy grandes, constructoras, etcétera. Pues resulta que una vez tuvieron un problema con su ERP, era SAP, tuvieron un problema y de repente después de comer, no podían transaccionar los usuarios, podían entrar, pero no podían generar ventas, ni facturas, ni nada. La dirección se da cuenta y decide trabajar manual el resto del día y dicen en la noche
bajamos el respaldo, hacemos lo que tengamos que hacer y arreglamos. Y eso hace. Llega a las 8, 7, 8 de la tarde, cierran el sistema, regresan el respaldo. Habían hecho un cambio, por eso dejó eso de funcionar. Restauran operaciones y luego traen la bitácora de transacciones. Entonces habían estado facturando manualmente, habían estado registrando ciertas cosas manualmente. Cuando levantan el sistema, a través de la bitácora, el RP empieza a facturar todas las transacciones que no tenía facturadas, pero que ya se habían facturado manualmente, etcétera. Y bueno, se empieza a hacer un desastre. Y se hace un relajo con información. Para no hacerles el cuento largo, el llegar a la normalidad y otra vez operar al 100% toma 7 días. ¿Y qué pasó? Lo más grave de esto fue un problema estratégico, perdió mercado. Tenían algunos clientes que les compraban el 100% de su requerimiento de estos productos a ellos. Durante años les habían comprado el 100% a ellos. A partir de ese momento, esos clientes no les dejaron de comprar, pero ya no les compraron el 100%, ya empezaron a partir entre ellos y la competencia los pedidos. Es cuando yo les digo, la penetración del mercado cambia. Un incidente de ahorita y de días puede tener un impacto de años, porque perdí posicionamiento de mercado, perdí participación del mercado, ¿no? Como negocio, por un problema. No fue robo de información, no dejó de operar totalmente la organización, pero no operó como era necesario, generó otra serie de problemas administrativos, bueno, en fin. Entonces, hay casos, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo debe funcionar la ciberseguridad? Y esto no es un tema jerárquico, ¿eh? Este es un tema nada más de que visualicemos una conexión. Tenemos la dirección del consejo, tenemos las áreas de riesgo, si existen en nuestra organización, las de auditoría interna, también si es que existen, temas de cumplimiento o funciones, no tienen que ser áreas, y tecnología de información. Y tecnología de información siempre va a estar porque ya estamos apoyados en los sistemas y ahí se vuelve esto digital y por eso estamos hablando de seguridad de información. Y el CISO es liderazgo de seguridad de información el que nos va a conectar todo esto, la toma de decisiones con todos los temas relacionados con seguridad de información y riesgo digital. Bueno, y cumplimiento regulatorio. ¿Sí? Entonces, ese es su rol, ser este conector entre ambos. Si no, esto es lo que pasa, ¿no? No está conectado, perdón, y entonces, pues, hay una brecha. Y nos ha tocado ver varias veces, incluso en organismos que tienen altamente regulados, en organizaciones muy grandes, altamente reguladas, que tienen años de trabajar en esos temas, donde el área de riesgos, el área de auditoría, el área de cumplimiento, procesos también, casi no se hablan. Entonces, pues auditoría hace sus auditorías y pasa sus reportes, ¿no? Y el área de control y el área de cumplimiento, pues hacen sus esfuerzos y bueno, pues sí, luego voltean a ver los reportes para cumplir los hallazgos, pero no se toma, ¿no? Y riesgos, pues tiene otro enfoque y hace su propio trabajo. Y todo ese trabajo no necesariamente suma, se hace en paralelo y genera más trabajo. Entonces, este liderazgo lo que puede permitir y puede cambiar es ese enfoque y empezar a crear sinergias y empezar a que en vez de ser mucho trabajo manual, pues lo que se haga en un lado esté alineado con lo otro para que se conecte, para que esté relacionado, para que pueda fungir como un punto de entrada para la siguiente parte, para que pueda, la forma en que trabajamos la parte de control interno, cumplimiento, pueda fungir como evidencia para que las áreas operativas como TI tengan claro qué es lo que tienen que hacer, en qué basarse, qué es lo que están esperando las contrapartes. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el rol del CISO ahora, no? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Cuál es su visión ejecutiva? Pues riesgo está muy enfocada a tener su matriz de riesgos, su risk register, su mapa de riesgos y el rol del CISO es traducir de ciber a negocio. TI está enfocado en operaciones y proyectos. El rol de CISO es impulsar, promover y que se mantenga. No lo ejecuta directamente, ¿no? Sino que se guía, revisa y orienta hacia que haya una arquitectura segura.
Auditoría está enfocada en evaluación, el rol de CISO es establecer marcos y evidencias para que esto se facilite, ¿no? Y entonces vamos conjuntando lo que van solicitando en todas estas áreas para poder hacerlo. Cumplimiento está enfocado a leyes, normas, reportes, y bueno, pues el rol de CISO es alinear los controles para que sea muy fácil, que los controles, es más fácil demostrar que los controles que tenemos están apoyando y atendiendo los requisitos que nos marcan las leyes y las normas. Y la dirección, pues su enfoque es la estrategia, y el rol de CISO es, a lo mejor lo planteé mal aquí, es recibir la información de todas las áreas, entregar información para que facilite la toma de decisiones. Sí, lo escribí mal ahí, ya luego cuando lo corrijo, pero bueno. Es lo que pasa en las empresas que no tienen liderazgo en seguridad de la información. Pues la auditoría encuentra brechas, riesgos incluye ciber, pero sin que haya un dueño claro. TI dice, oye, pues no es mío, ¿no? No, no, pero es que tú tienes, pues sí, pero hay decisiones que las toma el negocio, hay decisiones, entonces no es necesariamente suyo, y la dirección y el consejo reciben mensajes inconsistentes. Entonces, cuando no tenemos este liderazgo en seguridad de la información a través de que alguien tenga ese rol, no sucede todo esto. ¿Por qué? Porque el CISO existe para dejar de gestionar ciberseguridad en piezas sueltas. Sí, a ver, por aquí tengo otro mensaje. Otra vez, Humberto, gracias a ver qué nos comentas. Sí, o cuando piensan que todas esas áreas deben estar en TI, por eso de los osos. Claro, claro, exactamente. A ver, TI sí es el responsable de la plataforma tecnológica y debería tener ciertos cuidados desde el punto de seguridad de información, y se lo pedimos, pero su enfoque no es seguridad. Es como mercadotecnia y el área comercial. Mercadotecnia, su función no es vender, no es cerrar negocios. Su función es atraer y mantener el interés, darnos visibilidad, a lo mejor crear oportunidades, pero el enfoque de las ventas es otro, y por eso son dos áreas separadas, mercadotecnia y ventas, ¿no? Y comercial. Están relacionadas, son complementarias. En este caso, TI opera, administra y habilita los entornos, las plataformas tecnológicas, pero no es el dueño de seguridad, ni tampoco es el dueño del negocio. En realidad todo lo hace a nombre del negocio. Muy bien. Entonces, bueno, hace rato en la primera mina hablaba de un CISO y un BCISO. A ver, y yo decía que las empresas medianas tienen un doble problema. A veces no pueden tener un CISO, un director de seguridad de información de tiempo completo, pues porque no tienen el volumen de transacciones, porque no necesariamente tienen el presupuesto para tenerlo y la necesidad. Entonces, bueno, ¿qué es lo que es un CISO virtual? Pues nos da liderazgo ejecutivo en seguridad, pero no full time. Puede ser remoto, puede ser híbrido, y a través de alguien especializado y con la experiencia, con un enfoque en lo mismo que tiene que enfocar el CISO, en estrategia, en el tema de gobernanza y riesgo, en la relación, en la comunicación con el negocio, con el consejo, con los tomadores de decisiones. Es el traductor, como lo vimos en esa estructura, ¿no? Es el que nos va a ayudar a conectar todo esto. Pero es importante, tiene que haber ese rol de seguridad de información. No tiene que ser interno, puede ser alguien de tiempo parcial, alguien remoto, pero es importante que lo tengamos. Entonces, ¿por qué el BCISO hace sentido en la TAM? Pues porque, como ya dijimos, hay una escasez de talento con experiencia, ¿no? No talento potencial. El talento potencial ahí está, hay que desarrollarlo, pero mientras no está desarrollado, pues nosotros no tenemos esa escasez de ese talento desarrollado disponible. El costo del talento senior puede ser un reto. Las empresas medianas pues no tienen esa masa crítica, y tenemos la necesidad de pasar auditorías, cumplir regulaciones y generar confianza con nuestros clientes en la cadena de suministro en la que participamos. A veces no solo es eso, a lo mejor es nada más, es una necesidad todavía más importante, más que hacia la cadena de suministro, el tener esto claro dentro de la misma organización y poder hablar desde el punto de vista de negocio, poder darle dueño a esos riesgos, poder dar un seguimiento adecuado, mejorar los temas de cumplimiento. Entonces, digo, como referencia, damos el paso a ver cuál es el modelo interno, nuestro CISO de full time versus un CISO externo. Pues las ventajas de un full time pues es el enfoque total, la cultura interna totalmente adoptada. El reto pues es que cuesta más,
puede ser difícil de atraer o de retener y aplica mejor en empresas grandes y reguladas. El CISO virtual, pues es este talento senior, costo fraccional, una visión externa, pero a lo mejor eso nos da ventaja porque pues, ha visto diferentes industrias, ha visto diferentes necesidades, culturas, enfoques, ¿no? Tiene menos presencia diaria, bueno, su rol tiene que ser de liderazgo, de orientación, de guía, de comunicación, no tanto de ejecución. Digo, de por sí el rol de seguridad de información, este, tiene que haber una parte normativa y de gobierno que defina qué y cómo y revise, o se asegure que se haya las revisiones, y otra parte que ejecute. Si yo ejecuto y reviso, es cuando entran los problemas. Pero entonces le puedes decir al negocio, oye, los requisitos, el negocio cuando haga algo tiene que asegurarse de esto. TI tiene que asegurar esto, tiene que basarse en estos principios, en estos marcos de referencia. La forma que lo vamos a comunicar a los tomadores de decisiones es esta. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces no necesariamente esa menor presencia, si no tenemos ese volumen, es un problema, ¿no? Y bueno, podría verse una combinación de talentos. Tengo una persona interna o tengo un equipo de seguridad interno, pero a veces no tengo la experiencia y la visión estratégica. Entonces tengo alguien más operativo que lo complemento con alguien más senior, más con una visión estratégica. Y la forma en que se trabaja típicamente es, pues tiene que haber un diagnóstico inicial de madurez, pues, para saber dónde es el punto de partida, una definición de un roadmap. Este no es un proyecto de 3 meses, ¿eh? A ver, hace rato les hablé de los resultados en corto plazo, sí, pero tiene que haber una visión, o sea, regresemos, esto es un tema de estrategia, entonces tiene que haber una visión de transformación, de mejora, de desarrollo de capacidades. ¿Sí? Entonces, una visión de mediano a largo plazo, establecimiento de los puntos de gobierno para estos temas de seguridad, y donde se van a aprobar políticas, definir marcos, etcétera, y acompañamiento, orientación, guía. Bueno, este es de forma general, ¿no? Lo que le podríamos estar pidiendo, oye, acompáñame en proyectos clave, ayúdame a revisar o validar o atender ciertas partes de ciertas auditorías, sesiones de consejo, sesiones con clientes clave. Bueno, a ver, llegamos a una parte interesante. Tenemos nosotros una herramienta de un diagnóstico de madurez. ¿En qué? En el liderazgo de ciberseguridad dentro de las organizaciones. Ahorita les vamos a compartir una liga, vamos a tomar una versión resumida de este diagnóstico que está dividido en 7 dominios y ahorita vamos a hacer 28 preguntas. Yo les pido que lo contesten relativamente rápido, que no nos tomemos más de 10 minutos en contestar estas preguntas para que comentemos los resultados. Háganlo de manera preliminar. Después les vamos a dar la opción de que lo puedan volver a hacer y lo pueden hacer completo y podemos ver este reporte. Pero ahorita, para fines de este ejercicio, les voy a pedir, ahorita les voy a compartir la liga, que podamos responder este diagnóstico, ¿sí? Y lo hagamos más o menos ágil. Tomen en cuenta, la forma en que vamos a responder es una escala, va a haber unos enunciados, cada pregunta va a haber unos enunciados, y si yo contesto 1, estoy totalmente en desacuerdo con ese enunciado. 5, estoy totalmente de acuerdo. Yo les pido que respondan, no se les van a pedir datos, así, nadie va a saber qué respondió, solo se van a poner las preguntas, ¿sí? En esta versión no hay datos de quién contestó, nada. Solo es 100%, es totalmente anónimo. Entonces, nada más responda pensando cuál es la realidad actual de su organización. No cómo debería de ser, no cómo quisiéramos o estamos trabajando para que sea, cómo es ahorita. ¿Sí? La duración debería ser máximo 10 minutos, son 28 preguntas en 7 dominios. Sí, piénsenle un poquito, pero traten de responder. Y la intención, digo, cuando esto lo trabajamos completo, es tratar de determinar un nivel de madurez, ¿no? Como seguramente varios de ustedes ya conocen los niveles de madurez como el modelo de capacidad del CMMI, ¿sí? Entonces, bueno, es determinar eso. Ahorita va a ser algo más light o más relajado. Aquí está, si lo quieren, ahorita voy a copiar ¿cómo se llama?
esta liga en Aquí la tengo el... ya a la mano, Ah, Oscar. Si quieres, yo la gracias. comparto. Ah, perfecto. Entonces ahorita la vamos a compartir en el chat para que lo puedan entrar o si quieren usar el QR, lo que ustedes gusten, ¿no? Entonces ya está en el chat. Ahí está esta liga. Si me hacen favor de contestarla, y vamos a dar máximo 10 minutos. Lo voy a empezar a contar. Si alguien tiene algún tema en contestar, por favor, háganoslo saber. Llevamos 3 minutos. Si alguien no ha podido acceder, por favor, háganoslo saber para ayudarlo, pero no debería haber problema.
¿Cómo vamos? Van ya un poquito más de 6 minutos. Parece que todos están siendo muy concienzudos en contestar. Qué bueno, porque hay veces que se hacen estas encuestas y de repente empiezas a recibir respuestas en 2 minutos, ¿no? 3 minutos. Digo, que son demasiado superficiales. Pero bueno, ahorita todavía no hemos recibido respuestas. Van 7 minutos. Yo pienso que debemos empezar a recibir respuestas ya más o menos ya a partir de este momento. Ya vamos a llegar a 9 minutos. ¿Cómo van? ¿Alguien cree que vayan a necesitar más tiempo? Nos puede escribir aquí en el chat. Ok, ya tenemos varias respuestas. Ya tenemos las respuestas. Ya estoy desplegando ahí los resultados, globales. Miren, esto es lo que traemos. Ya son los 10 minutos. Digo, si alguien está terminando, tenemos ahorita 14 respuestas. ¿Estamos No viendo dices. tu presentación todavía o Sí, no a sé ver. si, no sé si es A el lo mejor tablero, pero compartí la ventana y no la otra pantalla, pero ahorita. ¿Ahora sí? a ver, sí, pero no hay movimiento. No sé si, No, 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 no tiene movimiento. O sea, ya estamos viendo, este es el promedio de los resultados de todos. Un nivel de madurez general de 3.27 de las respuestas que tenemos 15, ¿sí? Entonces 3.27 sobre 5. A ver, esto me parece muy, muy razonable porque de acuerdo a cómo está diseñado, CMMI, pues el nivel 5 es muy difícil de alcanzar, no siempre lo necesitamos además, o sea, todo tiene un costo, ¿no? Si quiero estar en un nivel más alto, pues me involucra más dedicación.
no, el objetivo del negocio no necesariamente no es seguridad, sino son otras cosas, entonces está muy razonable. Fíjense, gobernanza y liderazgo, ¿ok? Quiere decir que nosotros consideramos que un nivel adecuado es a partir de 3,5. ¿Por qué? Porque un 3 ya es algo que estamos gestionando y es un proceso gestionado. Sí, ya denota que es un proceso gestionado, que es algo que hacemos continuamente, 4 con métricas y seguimiento y mejora continua. Entonces, bueno, aquí se habla de que tenemos un 3,33 en gobernanza y liderazgo, ¿no? Ya tenemos establecido quiénes, ya estamos tomándolo en cuenta en general en el negocio, en estrategia y riesgo, bueno, ya está retroalimentando y está afectando las decisiones de negocio. Sí, se tienen recursos, se tienen capacidades, controles, muy común que tengamos muchos controles, más herramientas, es la parte por donde empezamos casi siempre, ¿sí? Aquí es donde empieza a bajar el tema de cultura y concientización, en donde, déjame ver si lo estoy nomás recargando por si hubo más, a veces si no se ajusta inmediatamente, a menos que le dé una recarga, y hoy ya saben, ahí está. Miren, ya bajó con estos resultados adicionales que tenemos. Tenemos ahorita, dice respuestas. Tenemos, ahora sí, que en gobernanza y liderazgo 2,67, ¿no? Entonces, bueno, sí, hay que trabajar en esa asignación de responsabilidades, quién reporta, a quién le reporta, etcétera, en el tema de la toma de decisiones, capacidades y recursos en los procesos y controles, bueno, desistía, esto es normalmente por donde empezamos, cultura y concientización, siempre el tema de la cultura es lo más complicado, ¿sí? Sí, es un tema de más largo plazo, hay que estarlo trabajando continuamente, hay que estarlo reforzando, medición y comunicación, y fíjense, y creo que que en el riesgo de terceros haya el nivel más alto también es un reflejo de lo que tenemos hoy en día, donde hay una preocupación grande de cómo nos afecta la cadena de suministro, ¿no? Cómo toda la cadena de valor tiene que aportar. Entonces, bueno, yo veo resultados de acuerdo a lo esperado. Como les decía, vamos a tener la oportunidad, ahorita un poquito más adelante, si quieren, de tomar este autodiagnóstico completo y de una manera más a conciencia, y poder platicar al respecto. No sé si alguien tiene algún comentario sobre alguna de las preguntas o sobre alguno de los resultados. Digo, pues sería muy interesante conocer su punto de vista, ¿no? Bueno, si es así, y si quieren hablar, nada más levanten la mano y les activamos el micrófono. Mientras tanto, voy a ir avanzando. Digo, muchas gracias por su participación. La verdad es que me parece muy interesante este resultado. Sí, creo que hace rato que les estaba compartiendo lo que tenía aquí grabado en la presentación, ¿sí? Pero bueno, muy bien. Estamos llegando al cierre. 5 pasos para pasar de reacción a liderazgo. Son muy básicos, pero son fundamentales. Necesitamos saber cuál es nuestro punto de partida. Entonces, este diagnóstico, un diagnóstico como estos, contestado a conciencia, nos puede hacer notar dónde están nuestras áreas de oportunidad. Y las mismas preguntas nos pueden guiar un poquito hacia lo que deberíamos de tener. Entonces, es el punto inicial. ¿Dónde estoy? ¿Y a dónde quiero llegar? Y entonces, oye, ¿qué tipo de liderazgo voy a tener? ¿Quién va a ser ese responsable? De ahí, construir esa hoja de ruta. ¿A dónde? O sea, si ya decidí, ya sé dónde estoy, ya decidí a dónde quiero llegar y ya decidí quién me va a ayudar a guiar esto, pues entonces construir este roadmap
este plan de trabajo de 24 meses. Este plan de trabajo tiene que irse enfocando, la recomendación que les hacemos es que vaya enfocado a capacidades, a construcción de capacidades, ¿sí? En gobernanza, en gestión de recursos de terceros, en la relación con la estrategia, en capacidades, en procesos, en medición, etcétera. Y entonces le pongamos este rol. Eso va a denotar en actividades específicas para lograr esa capacidad, ¿sí? Priorizar por valor del negocio, no solo por temas de cumplimiento. ¿Qué le va a generar más valor al negocio? Y muy importante, básico, y era uno de los puntos en donde, si lo vemos, sí se ve otra vez mi dashboard, ¿verdad? En medición y comunicación no salimos tan altos, salimos abajo de 3, ¿sí? Esta parte de medir, comunicar y ajustar periódicamente es clave. Es la única forma de lograr subir este nivel de madurez. Entonces, como les decía, no está mal que estemos bajos, no quiere decir que no tengamos cosas. Quiere decir que tenemos oportunidad de madurar este modelo. Y por último, bueno, ¿qué decisiones debería considerar el Consejo? Pues decir, poder determinar quién es hoy el dueño de riesgo en ciberseguridad y si no lo tiene definido, definirlo. ¿Qué nivel de madurez quiere lograr en 2 años y por qué? Van a definir un CISO interno, un externo, van a apoyarlo, etcétera. ¿Cómo lo van a hacer? Y qué procesos y qué contratos están más expuestos el día de hoy a este riesgo digital. Bueno, pues de mi parte es todo. Digo, si hay alguna pregunta, con gusto la contestamos. Estamos llegando al fin del término. Monse. Gracias, Oscar. Muy interesante todo. Y bueno, como lo comentamos, el ejercicio que se hizo hace un momento, pues es un ejercicio un poco más ligero por el tiempo también que tenemos de la sesión. Sin embargo, si alguno de ustedes quisiera realizar este diagnóstico completo, ahorita les vamos a compartir el link para que puedan ustedes realizarlos y también se los voy a hacer llegar por correo electrónico. De esta forma, ustedes, digo, ya sea que sea hoy, en estos días, puedan responderlo. En este caso, sí tiene sus datos para que nosotros los podamos contactar para tener una sesión con ustedes y poderles explicar tanto los dominios, en qué punto se encuentran, preguntas que ustedes tengan, dudas. Esta sesión es sin ningún compromiso, o sea, no requiere alguna compra de algo, de un servicio, etcétera. Es simplemente como parte pues de lo que nosotros queremos hacer como apoyo a la comunidad y que ustedes también tengan un punto de partida, ¿no? Y con eso pues también puedan tomar decisiones a nivel de negocio, a nivel de proyectos que requieran ustedes o una certidumbre también de dónde están parados actualmente, ¿no? Entonces es un diagnóstico que, digo, cuando lo hemos hecho con algunos otros clientes ha sido de bastante utilidad como esa radiografía también de dónde están parados y pues cuáles son los siguientes pasos a realizar, ¿no? Entonces, ahorita voy a compartirles el link, déjenme lo copio, se los voy a compartir ahorita en el chat, pero Sí, recuerden que les voy a enviar el correo ujú. donde ahí Incluso, también ustedes lo van a poder contestar. Ajá. perdón, Monse, incluso si ustedes quieren que varias personas de su organización lo contesten, más de una persona de la organización de diferentes áreas, para ver la perspectiva y poder sacar pues, en conjunto cuál es la visión y cuál es el estatus, considerando varias percepciones, lo pueden compartir dentro de su organización para que lo conteste, ¿no? Sin ningún problema y podemos agrupar los resultados. Es correcto, digo, al final en este diagnóstico sí vamos a tener sus datos, entonces yo puedo ver el nombre de la empresa y entonces con eso agrupamos los datos. E incluso digo, si quieren también me pueden mandar un correo y decir, ¿sabes qué? Lo contestamos 5 personas de la organización, como para tener el panorama completo no solo de un área, sino de varias áreas como lo están percibiendo. Y bueno, podría ser incluso más nutritivo este resultado para ustedes, ¿no? Entonces digo, como ustedes lo quieran realizar, diagnóstico si es un poquito más largo, aproximadamente, no recuerdo Son cuántas, 42 42 preguntas. preguntas, ajá.
Y lo más importante es que que lo contesten con un poquito más de reflexión, ¿no? Digo, ya les va a ayudar a haber contestado ahorita, pero es esto, no se trata de tener o pasar, ¿no? Obtener un grado, sino se trata de obtener un resultado de una visión. Acuérdense que estamos evaluando niveles de madurez, no un checklist de logros, ¿no? De controles. Entonces, es una herramienta para poder iniciar la conversación sobre el tema, de una conversación formal y seria sobre el tema de seguridad, de liderazgo de seguridad en su organización. Entonces, pues, la intención es que a través de esto se genera un reporte completo que se genera, los podamos entregar y podemos platicar con ustedes sobre de ello y ya ustedes lo pueden usar como punto de partida para su organización. Sí. Y otro punto importante, digo, una vez que recibamos su resultado, nos va a tomar un par de días, posiblemente si lo contestan esta semana, seguramente la siguiente semana los estaremos contactando para agendar esta sesión y que lo podamos comentar en conjunto, ¿no? Entonces, bueno.